Que Dios les bendiga, iglesia, porque esta es la palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a compartir una breve porción, y dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pasaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nada. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y así que le llevaron por la mano y le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y ni comió ni bebió. Amén. Que el Señor otorgue un toque de sabiduría para que todos podamos comprender. En esta vida, en este mundo, en esta sociedad, mi hermano, siempre estamos con 2 caras de la moneda, como se llama el mensaje. Está el bien, está el mal, está la fe, está la incredulidad, está el amor, está la traición, está el rico, está el pobre, está el deportista y está el enfermo, está la vida, está la muerte. Y Pablo, siendo un mensajero, ahora que lo conocemos de Dios, también fue un mensajero del mal. ¿Por qué? Porque él, con el celo que tenía por la obra de Dios, creyendo que hacía lo bueno, estaba siendo mensajero del mal para hacer lo malo. Perseguía a los cristianos que en aquellos tiempos se llamaban los del camino. Fue el primer apodo que recibieron ellos, los seguidores de Jesús, los del camino. Y dice que él llevaba carta de persecución contra estos, los del camino, cuando el mismo Señor Jesucristo se le aparece. ¿Esto a qué nos lleva? A que realmente, si queremos ser mensajeros fiables, mensajeros creíbles, confiables, que nuestra palabra, nuestro testimonio sea fidedigno, tenemos que sufrir una conversión verdadera. Sin conversión verdadera, sin conversión genuina, no somos confiables. ¿Se ha encontrado usted con gente de esta iglesia, de fuera de esta iglesia, que va por la calle y se cambia de acera porque no le quiere saludar? Y después los ven aquí predicando del amor al prójimo. Y van revestidos con una falsa hipocresía, pero así de la cabeza a la planta de los pies. ¿Será una persona así confiable? ¿Seré yo confiable si ahora estoy predicando de una conversión verdadera y en la calle o en mi casa yo soy un mal marido con mi esposa, con mis hijas, hasta con el gato? ¿Seré confiable? ¿Será usted confiable? ¿Seremos confiables de transmitir este evangelio de Jesucristo si realmente no hemos tenido un encuentro con Dios? La iglesia está llena de encuentros emocionalistas, pero no de esto que sufrió Pablo: 3 días ciego, 3 días Cristo va muerto para ser resucitado. Eso nos enseña, mi hermano, que el viejo hombre que era Pablo tuvo que sufrir un quiebre en todo su yo. Y no hay cosa más terrible que te priven de la vista cuando has conocido todo lo del firmamento. Pablo tenía que ser tocado de una forma sobrenatural para que ese soldado, ese guerrero, ese capitán, se hablaba de Pablo y todos decían: muerte, juicio, persecución, condena, los leones, el concilio, el coliseo, los leones. Todo eso significaba simplemente decir Saulo de Tarso. Ahora es Pablo, siervo de Dios. Dice ahora que Pablo tiene que vivir el proceso de la humildad. Era un comandante, era un general, movía masas, el orgullo estaba por acá arriba, pero Dios le dice: ahora tienes que empezar de abajo. Y le manda a un discípulo, ni siquiera un apóstol, dice un discípulo llamado Ananías: ve, está en la casa número 4, ve para allá, ve para acá, haz lo que tienes que hacer, pon las manos que este hombre instrumento ha escogido eso. Y Ananías dice: no, porque este es un perseguidor, este nos mata, ¿cómo me mandas ahí? Y Ananías era un mensajero confiable.
Pero en ese momento de la eso mismo, recibe el mensaje de parte del Espíritu de Dios, pero duda. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos dudado de lo que Dios nos ha dado? O de que Dios nos manda a decir. Y a veces no lo decimos. Pero aquí se armó de valor y fue. Y se sujetó a lo que el Espíritu Santo le dijo. Pone las manos sobre Pablo y éste recibe la vista. Y cuando los ojos se abren, ¿esto qué nos enseña? Que nosotros como cristianos convertidos tenemos que abrir nuestros ojos a un mundo espiritual, a una visión en Cristo, no a una visión en el hombre, no a una visión en el yo, no a una competitividad de que si yo soy mejor que Soto Real, que no que Soto Real está mejor que Villalba, no que Villalba está más bajo que Tres Cantos. Somos un cuerpo. Y yo estoy completo, mis manos, mis pies. Si me falta un pie, ni Dios quiera, no puedo correr, ya tengo que brincar, tengo que apoyarme con una muleta, el cuerpo está cojo. Si causamos una división en medio de un mensaje, estamos dejando el cuerpo mutilado de un área y no vamos a avanzar al propósito de la visión de Dios. El primer gran mensaje salió en el cielo de los cielos cuando Satanás se rebeló contra Dios. Dice que Satanás era el brazo derecho de Dios por cuanto era mensajero de Dios. Todo lo que Dios decía pasaba por boca de Satanás, del ángel de luz, Luzbel, y él lo transmitía a los ángeles y los ángeles hacían la voluntad de Dios, pero se llenó de orgullo y el orgullo lo derrotó antes que Cristo. El primer espíritu que derrotó a Satanás antes que Jesús fue su orgullo. Y dice que fue despojado de todos sus atributos que tenía en el cielo y vino a hacer estrago aquí a la tierra. Y él tiene sus emisarios. Y muchas veces los emisarios de Satanás estamos aquí mismos dentro. ¿O usted nunca se ha convertido en un mensajero de Satanás con una llamada telefónica para una hermana diciéndole cualquier cosa y le quitó la paz, le robó la paz a la hermana? Pero estamos en el lado de Cristo. Pero también oímos a Satanás y hacemos su voluntad. ¿Y cuándo somos confiables para Satanás? Cuando logramos hacer daño al prójimo. Ya sea con un desprecio, con un comentario, con un chisme, con lo que sea, una calumnia, injuria, todo lo que vivió Cristo. Porque lo que vivió Cristo no fue fácil. Y lo que vivió Pablo tampoco. Luego Pablo tuvo que ser adiestrado, dicen algunos eruditos, que después de 10 años y 12 años, Pablo pasó a ser enseñado por los discípulos. Y su mentor, Bernabé. Luego tuvo disputas con Pedro, que la incircuncisión, y se sujetó. Porque Pablo era un crack de la Escritura. No lo iba a dar vuelta a cualquiera en el conocimiento de la doctrina. Pero llegó un momento en que Pablo bajó tanto su grado de orgullo a la humildad, que llegó a decir, todo lo tengo por basura. Y había sido discípulo de Gamaliel, el más grande, en la mejor universidad teológica. ¿Estamos a ese nivel de ser mensajeros fiables? De poder ser humilde, decirle, pastor, mire, pastor, póngame donde nadie quiere, pastor, a lavar los guates. No lavaba yo el aseo, el anexo. No limpiaba los cristales. Lo que nadie quería hacer, ahí estaba yo. Y dejé de hacerlo porque luego llegaron familias a vivir ahí y ya no era mi responsabilidad. Pero tomé ese ministerio yo, vi que nadie lo hacía, lo hice yo. ¿Y usted lo haría? ¿Lavaría los guates de otro? Tengo una pastora allá en Guadalí que trabaja en una obra haciendo aseo. Y ella tiene que limpiar los aseos de los obreros de la construcción y eso es lo más terrible, demoníaco que pueda haber. Ahí se ve, mi hermano, cuando usted entra a un baño de casa, usted ve la educación que hay. Y eso habla por sí solo. Y en la obra no hay educación. Pero el apóstol Pablo bajó a lo más bajo, a ser discípulo y se sentó. Sí, a aprender, a escuchar. ¿Que criticamos? Sí, lo guardamos. ¿Que no me gustó lo que dijo? Sí. ¿Que esto tampoco? Pero lo callamos para nosotros. Yo llevo ¿cuántos años aquí en esta iglesia? 2 años, ¿no, pastor? Y ahí sentado. ¿Alguna vez me le he ofrecido para algo que sea ministerial? Nunca. Hasta que el Señor me llevó a Guadalí con mi mujer y volvimos. Y ahora ese Guadalí va a ser conquistado para Cristo.
Pero no porque yo sea mejor que ustedes, ni que este sea mejor que ustedes, porque a Dios le plació ver que 2 mensajeros humildes fueron fiables y confiables. Y no somos mejor que ninguno de otros brazos de la iglesia. Somos los últimos. Y yo, como el abortivo, dijo el apóstol Pablo, estoy injertado al olivo silvestre. Yo, como abortivo de esta iglesia, yo no soy hijo, no me siento hijo, me siento un abortivo, uno que fue injertado. Pero respeto la autoridad porque sé que era el líder y él rendirá cuenta antes que yo. Entonces, cuando a mí Dios me diga, Gary, pero ahí está el pastor Tony, yo estaba bajo la sombra de él. Tiene su gran responsabilidad, el liderazgo. Y usted, que es líder de espiga, ¿tiene esa humildad? Hay una historia en Primera de Reyes 13, si me la puedes colocar. No la voy a leer porque es larga, pero la voy a parafrasear. Dice que hay 2 profetas, un profeta viejo y un profeta joven. Y dice que el rey estaba haciendo estrago porque había creado un altar, un falso altar. Y el profeta viejo, que había sido instrumento de Dios en un tiempo, ahora guardaba silencio ante el pecado del rey que había levantado un falso altar. Y por causa de su silencio, fíjese lo que significa el silencio. Significa abrazar el pecado. Cuando tú sabes la verdad y no lo manifiestas. Y el profeta viejo guardó silencio. Y Dios manda a un profeta joven de otra ciudad a donde el rey. Y le dice, esto está mal, y juicio viene contra ti. Y el profeta joven se va. El profeta viejo escuchó que había un profeta nuevo que vino de lejos. Manda a ensillar su burro y va galopando donde el profeta joven, que había regresado por otro camino que Dios le había dicho, no beberás agua, ni comerás pan, ni tendrás roce social con nadie, para que nadie diga que tú estás abrazando el pecado como el profeta viejo. Vete por otro camino. Pero el profeta lo alcanzó y le dice, yo como tú también soy profeta. Y un ángel me dijo, ve e invítalo a casa a comer. Aparte que era un profeta viejo, era mentiroso. Esto que nos enseña mi hermano. ¿Cómo es posible que un hombre teniendo el rango de profeta, supuestamente usado por Dios, ahora estaba en el bando de los mensajeros de Satanás? Era profeta. Pero luego vemos que este mismo profeta, que ya Dios no le hablaba, le habló. Cuando logra que el profeta joven venga a casa y coma y cene, le dice, juicio ahora cae contra ti porque tú no obedeciste lo que Dios te dice, le dice el viejo al joven. Y el joven se va y dice que un león lo mata. Pero lo curioso de esto es que el león se queda al lado del asno y del cuerpo del profeta joven sin comérselo. Simplemente le quitó la vida, como Dios le dijo. Haz esto, aquello, pero no hagas esto. Y esto nos muestra el hilo delgadito, mi hermano, que hay entre desviarse de una voz que no es la de Dios y quedar separado en el hilo de que la voz de Dios es lo que me dijo. Voy y hago lo que Él me dijo. Voy y hago lo que el pastor me mandó. El pastor nos mandó a Guadalí, fuimos con su permiso, no fuimos como cabras locas. Pastor, esto hay en Guadalí. Pastor, ya queremos volver. Vuelvan, dijo. Pastor, nos mandaron a llamar otra vez para Guadalí. Vamos, ¿qué hacemos? Vayan. Fuimos. Y ahora ya estamos jugando nuestros colores, ya no por la iglesia de allá, sino por la iglesia de aquí. Constituyendo una obra que va a salir desde aquí a una tierra nueva. Como enviados de Dios confiables. Para eso hay que tener sujeción. Y no es fácil. El profeta joven murió por causa de no sujetarse a lo que Dios le dijo. Y el profeta viejo siguió siendo instrumento del mal, porque siguió escuchando la otra voz que no es de Dios. ¿Qué vamos a hacer esta mañana? ¿Mensajeros del diablo? Mensajeros de Dios. Vosotros escoged el camino del bien o el camino del mal. Pregunta al Espíritu de Dios, ¿qué mensajeros queréis ser? Yo de los confiables. Y líbreme Dios de escuchar la voz y el susurro apacible, delgadito del hilo de Satanás, para hacer daño a un hermano, a una hermana, o despreciar al que menos sabe. Porque ahí en ese Guadalí, los muchachos que están llegando, que hoy ya todos se comunicaron con mi mujer, que estarán hoy ahí esperándonos. Hoy no habrá evangelismo,
Hoy va a haber consolidación. Vamos a hacer un culto con esos muchachos que no conocen nada de Dios. De 38 que lleguen 10 ya es victoria. Porque a los pocos hay que consolidarlos primero, para que esos pocos se multipliquen. No puedo ir como cabra loca conquistando todo Guadalí y después nadie hace un seguimiento. Como los eventos que se hacían aquí en Madrid cuando vino Luz Palau a las ventas. Todo el mundo pedía números, y todos se peleaban los números para qué iglesia se iban. Eso no dio fruto. No dio fruto. La gracia es evangelizar, consolidar, después de consolidar, enviar. Queremos ser instrumentos para Dios que... Mira, cuando Dios nos comisiona como mensajeros, hay una virtud muy grande que cae sobre nosotros como mensajeros, que es la honra de ser mensajero. Eso ni los ángeles lo tienen, y lo tienes tú. Lo tengo yo. Y lo merecía, no soy mejor que ustedes. Aquí termina el culto y yo me voy, ¿sí o no, pastor? No me gusta hacer vida social, ¿sabéis por qué? Porque me hicieron mucho daño los hermanos, los líderes, y yo no quiero que me lo vuelvan a hacer. Pero ese Guadalí es un pueblo 0 kilómetros, un pueblo nuevito, y hay que enseñarle a amar al prójimo. Dios sabe el proceso que vive conmigo en el corazón. Pero yo cuando estoy afuera, el que me saludo, lo saludo. El que me da vuelta la cara, pues no le digo nada, le respeto. Pero sé que algún día la ruleta de la vida me encontrará con esa persona que no me saluda, que me da vuelta la cara, que me despreza sin yo hacerle nada. Y entonces le tenderé la mano. Y viene la mejor lección, de que tú levantas al caído, no lo pisoteas. Porque si lo pisoteo, entonces no soy mensajero confiable. Pastor, al loro. ¿Qué voz le está susurrando? Hay un solo fundamento, y usted lo sabe. No dejemos que entre a la iglesia cosas que no son de Dios, porque entonces estaremos en el lado del profeta viejo. No hay otro fundamento que el que está escrito aquí por los 12 apóstoles. Ni estrategia, como me dijo una vez una mujer, una pastora en Parla, para allá para Getafe. Todos los músicos de alabanza en adulterio, en pecado, en discotecas, todo el mundo lo sabía, pero estaban tocando. Y el loco de Gary le dice, pastora, ¿usted cree que eso es normal? Me dice, el fin del producto, el fin de lo... El fin del producto justifica los hechos. Es decir, no importa que estén borrachos o que estén tocando, las cuestiones que aquí se mueve Dios. La pregunta es, ¿ese mensaje que esa pastora me dio, ¿era de Dios o era del diablo? Una iglesia de 900 personas, ¿saben cuánto terminó? 150 personas. Porque no quisieron escuchar una reprensión de una oveja. Y a veces Dios habla por los más humildes. Pero Satanás también trae gente de afuera con un mensaje que no es de Dios, con propósitos ocultos que no son de Dios. Y ahí hay que tener cuidado, porque a Dios le costó la sangre de su Hijo todas estas almas que se congregan aquí. Todo lo que llega aquí y de lo que aquí saldrá le costó a Jesucristo, a nadie más. Voy a terminar con una alabanza que es muy fácil. Le voy a pedir a mi esposa que lleve la oración, mientras yo entono una alabanza que ahí la van a proyectar, no es muy difícil de seguir, pero usted conéctese con Dios y dígale al Señor, yo quiero ser un mensajero fiable, intachable y transparente. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y le vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos.